Hoy hablamos de Charlton Heston, un actor tan mítico como a la vez controvertido y carismático. Vamos a dejar de lado sus obras épicas y vamos a centrarnos en sus películas del oeste, seleccionando los mejores westerns interpretados por Charlton Heston. Así que no os lo perdáis, pues vamos a empezar ya. Heston, nacido como John Charles Carter el 4 de octubre de 1923 en Evanston, Illinois, fue un icónico actor estadounidense conocido por sus imponentes papeles en épicas cinematográficas. Su carrera despegó en la década de 1950 con su actuación en Los 10 Mandamientos de 1956, donde interpretó a Moisés, consolidando su estatus de estrella. Sin embargo, su papel más emblemático llegó en 1959, cuando interpretó a Judá Ben-Hur en la película Ben-Hur. Esta actuación le valió un premio Oscar al mejor actor y la película ganó 11 premios de la Academia, un récord que, aunque igualado, aún se mantiene. Heston no solo fue conocido por su carrera en el cine, sino también por su ferviente activismo. Fue un defensor apasionado de los derechos civiles en los años 60 y participó en la marcha de Martin Luther King en Washington. Sin embargo, más tarde en su vida, Heston se convirtió en un controvertido defensor de la Asociación Nacional del Rifle, lo que generó una notable transformación en su imagen pública. Entre las curiosidades de su vida, Heston fue presidente del Sindicato de Actores de Cine y sirvió como narrador en varias películas y documentales debido a su distintiva voz. Una anécdota interesante es que, a pesar de ser conocido por su seriedad, era un apasionado aficionado al ajedrez y disfrutaba de partidas con compañeros de reparto entre escenas. Heston sufrió de Alzheimer en sus últimos años y se retiró de la vida pública en 2002. Falleció el 5 de abril del 2008, dejando un legado imborrable en la historia del cine. Su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza cinematográfica y de un compromiso con causas que definieron su vida tanto dentro como fuera de la pantalla. Charlton Heston, aunque es más recordado por sus papeles épicos, protagonizó varios westerns memorables. Uno de sus primeros papeles en el género fue en El triunfo de Buffalo Bill, pero fue en Horizontes de Grandeza donde realmente destacó, interpretando a un hombre que enfrenta los desafíos del oeste con integridad y determinación. De estos y otros 5 interesantes westerns hablaremos a continuación. Y como siempre, en estricto orden cronológico, comenzamos con el número 1, El triunfo de Buffalo Bill, o Pony Express en su título original, del año 1953. Es una película de aventuras dirigida por Jerry Hooper y protagonizada, lógicamente, por Charlton Heston. La historia se centra en el esfuerzo de Buffalo Bill por establecer el Pony Express, un servicio postal rápido que conectaría el este y el oeste de Estados Unidos en plena expansión territorial. A lo largo de la película, Buffalo Bill y Wild Bill Hickok enfrentan varios obstáculos, desde complots para detener el servicio hasta conflictos con tribus indígenas, mostrando la valentía y determinación necesarias para triunfar en un territorio tan peligroso. Aunque la película es entretenida, se toma bastantes libertades históricas. Por ejemplo, exagera el papel de Buffalo Bill en la creación del Pony Express, que en realidad fue más un jinete. De hecho, tenía 14 años cuando se fundó el Pony Express, que un organizador del servicio, al igual que Wild Bill Hickok, del que hay serias dudas de que participase en el Pony Express. Charlton Heston, por otro lado, insistió en realizar muchas de sus propias escenas de acción, lo que llevó a algunas situaciones peligrosas. Una de ellas fue una escena en la que tuvo que saltar de un tren en marcha, mostrando su compromiso con la autenticidad. Aunque no es una de sus películas más recordadas, el triunfo de Buffalo Bill ayudó a consolidar la imagen de Heston como un héroe del cine de aventuras y del oeste, preparándolo para papeles más grandes en el futuro. Pese a todo, la película es un ejemplo clásico y, la verdad, muy entretenido de las aventuras del oeste de la época, que mezclan acción, heroísmo y una pizca de mitología inventada americana. En el número 2 tenemos La ley de los fuertes, del año 1956, titulada en su versión original Three Violent People. La verdad que ha tenido varios títulos, el más conocido es este, La ley de los fuertes, dirigida por Rudolph Maté y protagonizada, aparte de por Charlton Heston, por Anne Baxter y Gilbert Roland. La ley de los fuertes es un western dramático ambientado en el periodo posterior a la Guerra Civil. Aquí Heston interpreta a Cole Saunders, un exoficial confederado que regresa a su rancho en Texas solo para encontrarse con corrupción, problemas familiares y amenazas de parte de un grupo de saqueadores. La película explora temas como la traición, la lealtad y las tensiones en el sur después de la guerra. Durante el rodaje, Charlton Heston, conocido por su carácter fuerte, tuvo que lidiar con tensiones entre algunos miembros del elenco, especialmente con Anne Baxter, quien tenía un estilo de actuación más emocional.
A pesar de las diferencias, ambos lograron plasmar una relación compleja en la pantalla. La película originalmente iba a ser más violenta, acorde a su título, pero el estudio suavizó algunas escenas para hacerla más accesible al público general. Además, es interesante notar que Heston casi no aceptó el papel, ya que estaba agotado tras filmar Los 10 Mandamientos, que aunque aún no se había estrenado la película, él no contaba con la influencia con la que tendría posteriormente, porque intentó echar a su coprotagonista, pero no lo consiguió porque todavía no tenía el estatus que lograría después del estreno de la película bíblica. Aún así, con estos problemas, esta actuación suya consolidó su imagen como uno de los grandes héroes del cine western y de acción de su tiempo. En el número 3, seguimos con el orden cronológico, llega Horizontes de Grandeza, The Big Country, del año 1958, un western épico del que ya hemos hablado en algunos de los vídeos anteriores, en el de Gregory Peck, por ejemplo, dirigido por William Wyler y protagonizado por precisamente Gregory Peck, Charlton Heston, Gene Simmons, Carol Baker y Burt Ives. Hablamos de ella en el vídeo dedicado a Gregory Peck, cuyo enlace os dejo aquí y en la descripción. La película sigue a James Mackay, un marinero de la costa este que viaja al oeste para casarse con Patricia, la hija de un rico ranchero. Al llegar, Mackay se encuentra en medio de una feroz disputa entre dos familias por el control de una fuente de agua. A pesar de la presión, Mackay se niega a participar en la violencia que define el estilo de vida en el oeste. Charlton Heston interpretó a Steve Leach, un rudo capataz del rancho que desconfía de Mackay. Aunque su papel no era protagónico, Heston impresionó tanto a Wyler que el director lo recomendó para el papel de Ben-Hur. La película es conocida por su espectacular cinematografía, especialmente las vastas tomas panorámicas del desierto y el uso del formato Technirama. También destacar que durante el rodaje hubo tensiones entre Gregory Peck y William Wyler, ya que Peck no estaba acostumbrado al estilo perfeccionista del director, que a menudo requería múltiples tomas de una misma escena. Burt Ives ganó un Oscar como mejor actor de reparto por su interpretación de Rufus Hannasey, el patriarca de una de las familias rivales, y Heston, aunque tiene, como digo, un papel secundario realmente cuando aparece se come como siempre la pantalla, incluso enfrentado a actores de la talla de Gregory Peck. Así que muy recomendable esta Horizontes de Grandeza como uno de esos grandes western épicos de la época. En el número 4 tenemos una peli sin duda fallida, pero sin duda también muy interesante, y es Major Dundee, del año 1965, dirigida ni más ni menos que por Sam Peckinpah, ya sabéis, el director de Grupo Salvaje, entre otras. Protagoniza Charlton Heston en el papel del mayor Amos Dundee, y la historia sigue a un oficial del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, quien lidera una expedición en México para capturar a un líder apache que ha masacrado un asentamiento. El rodaje fue notoriamente problemático, con constantes tensiones entre Heston y Peckinpah, quien era conocido por su temperamento bastante difícil. Peckinpah, entre su perfeccionismo y los problemas presupuestarios y de calendario a los que se enfrentó, afectaron gravemente a la producción. A pesar de esto y de sus enfrentamientos continuos con Peckinpah, Heston, en un acto de compromiso con la película, renunció a su salario para asegurar que el rodaje continuara, aunque su sacrificio no produjo el resultado que buscaba, porque era filmar determinadas escenas que se habían quedado sin rodar, que finalmente, incluso con el sacrificio de su sueldo, se quedaron igualmente sin rodar. Curiosamente, pese a esto, también nos encontramos que Heston amenazó con atacar a Peckinpah con un sable en un momento de frustración, aunque luego siempre dijo que era una broma, pero es cierto que las fricciones eran evidentes. Tampoco se llevaron bien Heston y Richard Harris, el coprotagonista, con lo que el ambiente en el set debió ser de lo más explosivo. La película, además de todos estos problemas, sufrió cortes significativos por parte del estudio. Como he dicho, se quedaron escenas sin rodar, lo que resultó en una versión final que Peckinpah no aprobó. De hecho, se llevó un disgusto tremendo al ver el montaje final. Sin embargo, Major Dundee ha ganado reconocimiento con el tiempo, especialmente por su intento de romper con las convenciones del western tradicional y por su complejidad temática. En años recientes se ha lanzado una versión restaurada, que incluye más escenas y un montaje más acorde con la idea inicial de Peckinpah, así que si podéis haceros con esa versión, mejor que la original. Así que, pese a todos sus problemas, muy recomendable, como todo el cine de Peckinpah, está Major Dundee. En el número 5 tenemos El más valiente entre mil, o el título original, Will Penny, el nombre del papel que interpreta Heston, dirigida por Tom Gris. La película sigue a Will Penny, un vaquero envejecido que tras años de vagar encuentra trabajo como guardabosques invernal. Durante su estancia conoce a una mujer y su hijo, desarrollando un vínculo inesperado.
Sin embargo, su vida se complica cuando un grupo de forajidos, liderados por un fanático interpretado por Donald Pleasence, al que recordaréis, entre otras muchas, por la serie de Halloween, amenaza su nueva estabilidad. Heston consideraba este papel como uno de los mejores de su carrera, a pesar de que la película no tuvo el éxito comercial que esperaban. De hecho, Heston rechazó papeles más lucrativos para participar en esta película, atraído por la profundidad del personaje. El director Tom Grise también usó a su propio hijo, John Grise, para el papel del niño que Will protege, creando un toque personal en el rodaje. En el número 6 tenemos Los últimos hombres duros, una película de 1976 que junto con Charlton Heston protagoniza James Coburn. La película narra la historia de un ex-sheriff, Sam Burgate, Heston, que es forzado a regresar a la acción cuando Zack Provo, Coburn, un prisionero peligroso que Burgate encarceló años atrás, escapa y busca vengarse. Provo secuestra a la hija de Burgate, comenzando una caza entre ambos hombres, representando la lucha entre el viejo y el nuevo oeste. La película está basada en la novela The Last of the Fast Guns de Brian Garfield, aunque el guión cambió varios aspectos claves de la historia original. Heston y Coburn, ambos actores icónicos, aportaron una gran intensidad a sus roles, y aunque no tenían rivalidades fuera de la pantalla, la tensión entre sus personajes fue palpable, contribuyendo a la atmósfera del film y por fin una película en la que se llevan bien con sus actores del reparto, pero logran aún así esa química de llevarse mal. Filmada en México, en escenarios naturales, el rodaje fue desafiante debido a las altas temperaturas, lo que afectó al elenco y al equipo. Y aunque no fue un gran éxito comercial, la película es valorada por su tratamiento del ocaso del salvaje oeste y la transición hacia una nueva era. Hay que tener en cuenta que la película, como he dicho, es del 76. Ya llegaba este western tipo Sin Perdón, ¿no? Esos westerns crepusculares, y entonces fue uno de esos adalides de ese tipo de western. Así que muy recomendable por los dos protagonistas y en especial por nuestro querido Charlton Heston. Por último, en el número 7 tenemos El Valle de la Furia, de Mountain Men. Es una película de aventuras, más que un western, aunque lógicamente por su ambientación también lo es. Está estrenada en 1980, ya bastante tardía, y protagonizada por Charlton Heston y Brian Keith. Ambientada en las montañas rocosas durante el siglo XIX, la historia sigue a dos veteranos tramperos, Bill Tyler y Henry Frapp, Charlton Heston y Brian Keith, en su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. La trama se centra en su enfrentamiento con una tribu de indios Blackfoot y la búsqueda de una joven india llamada Running Moon. Charlton Heston, conocido por su robusta presencia en papeles de hombres rudos, realizó varias de sus propias escenas de acción a pesar de tener ya 56 años en el momento de la filmación. Brian Keith y Heston ya habían trabajado juntos anteriormente, desarrollando una amistad que se reflejó muy bien en la química de sus personajes en la pantalla. La película, como hemos dicho, fue rodada en escenarios naturales, en este caso de Oregón y Wyoming, capturando la majestuosidad del paisaje montañoso, lo que da un aire de autenticidad a la vida de estos tramperos. Aunque no fue un gran éxito de taquilla, es recordada por su realismo y su representación cruda de la vida en las montañas rocosas en el siglo XIX y posiblemente el último gran western de Charlton Heston, que aunque dirigiría algunos telefilms, o sea, interpretaría algunos telefilms, papeles secundarios, como en Tombstone, por ejemplo, pero ya no volvió a tocar el género de esta manera. Y esta pues es una buena despedida del actor dentro de sus papeles icónicos y una buena despedida para esta lista que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Así que ya sabéis, si queréis añadir alguna más, comentarnos otros films que se nos hayan pasado por alto, pues como siempre hacéis, en la caja de comentarios estamos a vuestra entera disposición. Recordaros también que podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos, incluso haceros amigos del canal desde 0,99 y tener acceso prioritario a los vídeos, a los chats, a vídeos especiales solo para vosotros, en fin, que hay bastantes posibilidades y creo que os van a gustar mucho. Igualmente, como siempre, lo que hemos dicho antes, comentar, compartir y darnos ideas para los siguientes vídeos. Daros las gracias por el seguimiento que están teniendo todos estos vídeos de western y como siempre abriremos encuestas, seguirnos siempre en la pestaña de comunidad donde ponemos encuestas para los próximos vídeos y también en Facebook. Dejamos los enlaces como siempre en la caja de comentarios. Así que muchas gracias a todos y hasta la vista, cowboys y cowgirls.